Saludos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Industrial del quinto semestre, en la materia de Máquinas y Herramientas 2. A continuación les vamos a presentar un pequeño tutorial acerca de la soldadura por puntos y fricción. Los equipos de protección que vamos a utilizar para realizar este trabajo con esta máquina, que es de soldadura por puntos, son los siguientes: gafas, guantes, mandil manga larga, botas punta de acero, para así poder evitar cualquier accidente. La soldadura por puntos es un método de soldadura por resistencia que se basa en presión y temperatura, en el que se calienta una parte de las piezas a soldar por corriente eléctrica a temperaturas próximas a la fusión y se ejerce una presión entre las mismas. Generalmente se destina a la soldadura de chapas o láminas metálicas, aplicable normalmente entre 0.5 y 3 milímetros de espesor. El soldeo por puntos es el más difícil y complicado de los procedimientos de soldadura por resistencia. Los materiales base se deben disponer solapados entre electrodos, que se encargan de aplicar secuencialmente la presión y la corriente correspondiente al ciclo, produciendo uno o varios puntos de soldadura. A continuación vamos a explicar acerca de los partes y funcionamientos de la máquina soldadora. Aquí podemos observar lo que se refiere al electrodo superior y electrodo inferior, los cuales están compuestos de una aleación de cobre y cromo, entre otros materiales. Por acá tenemos los que se consideran los interruptores de encendido y apagado de la máquina. De este lado tenemos el regulador de amperaje y voltaje de la máquina, con lo cual controlaremos las corrientes con las que vamos a trabajar. Y en la parte de abajo contamos con el pedal de inicio, el cual hará funcionar nuestra soldadura. Y en conjunto tenemos todo el armazón que contiene los componentes internos. Características del proceso. Es un tipo de soldadura que se cataloga por soldadura sin fusión del metal base a soldar. Se considera un proceso en el cual los electrodos utilizados no son consumibles. Además, no se necesita material de aporte para que se produzca la unión entre las dos piezas. Se considera un tipo de soldadura rápida, limpia y fuerte. El proceso de soldadura. El principio de funcionamiento de este proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica de gran intensidad a través de dos metales que se van a unir. Como en la unión de los mismos, la resistencia es mayor que en el resto de sus cuerpos. Se genera el aumento de temperatura en juntura, llamado efecto Joule. Bueno amigos, yo les voy a mostrar cómo funciona en sí la máquina. Vamos a tratar de juntar estas dos platinas. Las vamos a colocar aquí en los electrodos, en la punta de los electrodos, y vamos a hacer presión con el pie hasta cuando se genere calor. Tenemos un punto soldado a un lado y el otro punto a otro lado. Vamos a mostrarles uno más. Listo, así es como nos queda, y nos queda unidas las dos platinas. Y eso es todo. La soldadura por puntos es el método más usado de la soldadura por contacto y se aplica en gran escala en la industria de aviación y automóviles, en la construcción de vagones, máquinas agrícolas, aparatos, así como para el procesado de chapas de grandes dimensiones. Se utiliza además en la ortodoncia, donde el equipo utilizado es un soldador por puntos, pero en pequeña escala, ya que cambia el tamaño del metal debido a las piezas. Otras aplicaciones es en la unión por correas, en la soldadura de pilas.
La soldadura por fricción. La soldadura por fricción es un método de soldadura que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Es utilizada para unir dos piezas aun cuando una de ellas por lo menos sea de igual o distinta naturaleza, por ejemplo, acero duro y acero suave, aluminio y aleaciones, acero y cobre, etc., lo cual le confiere innumerables ventajas frente a otro tipo de soldaduras como puede ser la soldadura GEMAO, con la que no se puede soldar aceros inoxidables, ni aluminios, ni aleaciones. El principio de funcionamiento consiste en que la pieza de revolución gire en un movimiento de rotación fijo o variable alrededor de su eje longitudinal y se asiente sobre la otra pieza. Cuando la cantidad de calor producida por rozamiento es suficiente para llevar las piezas a la temperatura de la soldadura, se detiene bruscamente el movimiento y se ejerce un empuje, el cual produce la soldadura por interpretación granular. Bien, ahora vamos a hablar lo que el procedimiento para realizar la soldadura por fricción. Bien, en este procedimiento se divide en 4 fases. Vamos a hablar lo que es la fase de prefricción. Una de las dos piezas se gira al mismo tiempo, el otro componente se presiona contra ella con una presión definida, como podemos ver en las imágenes. La fase de fricción, las superficies de contacto se calientan debido al movimiento relativo, la rotación, como podemos ver en estas imágenes, y a la presión simultánea. Bien, la tercera fase es la fase de recalcado. Se detiene la rotación y se vuelve a aumentar la presión. De esta manera, el material plastificado puede unirse con el otro componente. Bien, y por último tenemos la fase de mantenimiento. Los dos materiales se mantienen bajo presión para que puedan enfriarse lentamente. Como podemos ver, este es el procedimiento para realizar lo que es la soldadura por fricción. Se suele emplear típicamente lo que son volúmenes cilíndricos, como pueden ser los ejes de transmisión, turbocompresores, las válvulas de los coches, camiones o trenes. Al momento de tener esta soldadura por fricción, el resultado del cordón de soldadura es más fijo, es más confiable y tiene hasta una mejor estética.